Vamos a hacer reglas de integración y método de sustitución. Es decir, vamos a hacer una mezcla entre la primera y la segunda clase para poder resolver integrales un poco más complicadas. Listo. En realidad ya hicimos una, ¿no? En la tarea, pero quiero que quede evidente mediante algunos ejemplos. Para funciones algebraicas, la regla más general es la integral de una función elevada a la n multiplicada por el diferencial de esa función. La regla se ha establecido como que a la potencia se le suma 1 y se le divide para esa misma potencia y se le agrega la constante. Esto de aquí incluye todo lo que se hizo para las funciones algebraicas, pero ustedes han determinado reglas adicionales ya para las funciones trigonométricas y para las funciones trascendentes. Voy a poner algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, ustedes han determinado que la integral del coseno de x, ¿no es cierto?, es igual a seno de x más c. ¿Cuál sería la regla general? Si cambiamos x por u, tendríamos la integral del coseno de u. Esto se deriva ya de la tarea que hicieron, la primera tarea. Y la regla diría que la integral del coseno de u es igual al seno de u más c. Si es que seguimos escribiendo de esta forma, podemos escribir, si no estoy mal, 11. No voy a escribir todas, pero voy a ir colocando las más importantes para ver cuáles otras puedo ir añadiendo y que ya voy sacando con el método de sustitución. Por ejemplo, la que hicimos ayer, la integral de la tangente de u. Vimos que esta teníamos que aplicar, ¿no?, una sustitución para poder resolver. Y llegamos a la conclusión de que sería logaritmo natural de la secante de u más una constante. Con esta ya tendríamos 12 reglas. Y así podemos ir sacando unas cuantas más. A ver, no sé si ustedes me pueden ayudar. ¿Cuál sería la integral de la secante al cuadrado de u? ¿Algún voluntario o voluntaria que me pueda decir esa respuesta? Tangente de u más una constante. Tangente de u más una constante. Muy bien. Entonces vamos a escribir entre todos y los vamos a ir numerando. Quedamos que una buena parte de este ciclo nos llevaría o nos tomaría a hacer los formularios. Este sería el primero que estamos haciendo. Lo estoy construyendo con ustedes para que vean que disponen ya de varias fórmulas que se pueden aplicar a ejercicios diversos que necesiten método de sustitución como este. Otro voluntario, una integral que ya conozco, las que hicimos en las tareas. Integral de seno de u por du, que es igual a menos coseno de u más una constante. Ya, la integral del seno de u es igual a menos coseno de u. Jimena Barbecho. Otra fórmula. Solo díctamelo. Puede ser logaritmo natural de u. La integral del logaritmo. Sí, perdón. O la integral de dx sobre u, de du sobre u. ¿Perdón? La integral de du sobre u. No, la integral del logaritmo de u. ¿Ya? Por d, que eso va a ser igual a u por logaritmo natural de u. No, a ver, estoy mal. Pero es que esa no demostramos. Solo las que No. hemos demostrado. Porque esa sí podemos hacer, pero necesitamos otro método.
Podemos ver en las tablas, pero no se trata de ver en las tablas, se trata de construir las tablas. Déjeme ver. ¿No? Usted me está diciendo la integral de du sobre u es igual al logaritmo natural de u más c. ¿No es esa? No, estaba diciendo otra, pero bueno. Sí, pero la integral del logaritmo todavía no tenemos método para resolver. Acostúmbrense a que si es que no han demostrado la fórmula, todavía no ocupen la fórmula hasta que no la logren demostrar. Desde aquí estoy colocando porque ya las hemos demostrado. ¿Hecho? Ya, profe. Dice tal vez la integral de la tangente de u por la secante de u. Ya, integral de la... A ver, lo más común es colocar primero la secante. Por la tangente. De u es Aquí igual es igual. a la secante de u Entonces igual a la secante de... más la constante. Muy bien. Veamos otra. No sé si me puede ayudar Sí, profe, estoy viendo. ya alguna de la tarea. Cambiamos x por u. La integral, profe, de la cosecante de u. Integral de la cosecante de u todavía no está resuelta. Podemos, pero todavía no nos da el método. O me dice cosecante cuadrado. Sí, de la cosecante cuadrada. Aquí es igual a la integral de la cosecante cuadrado de u. De u. Es igual a menos cotangente de u más la constante Perfecto. Menos cotangente de u más más la... una constante. Muy bien. Ya, 9. Vamos a poner 10 nada más. Creo que tenemos 12, pero lleguemos a 10 al menos. ¿Quién me da la 9? Andrés Villavicencio. Ya le hice. La Deme. integral de la cosecante de u por la cotangente de u Integral de la cosecante de u por la por la cotangente cotangente de u. De u. Aquí es igual. a menos cosecante de u más c. ¿Quién me da la 10? Franklin Orellana. ¿Está Franklin? Profe, una pregunta. Sí. En la 5 dice seno de U por du. Sí. Seno de u por du es igual a esto. Ay, ay, ay. Omití la u. Puesto 2 de u. Bueno, gracias. ¿Y me puede escribir, Franklin? Aquí es igual a la integral de e a la u. A lo mismo, ¿no? Perfecto. Así. Profe, disculpe una pregunta. En este caso, U le estamos tomando como función o solo como un sinónimo de X. U le estamos tomando como función. Es decir, esto puede ser e a la x más 1. Puede ser e a la raíz de x. Puede ser e a la seno de x. Puede ser e a la seno de raíz de x. La dificultad estaría en que el de u tiene que coincidir. Pero si es que cumple eso de coincidir, teniendo el e a la u, conseguir el de u, el problema está resuelto. Justamente de eso se trata. Por eso es que hemos apuntado estas fórmulas. Ustedes se apuntarán las dos que faltan. Y vamos a ver qué uso se le puede dar. Uno de los más simples, ya lo hemos estado utilizando en la tarea. Voy a hacer aquí como ejemplos, ¿no? Como estamos practicando las reglas de integración demostradas por nosotros con el método de sustitución, entonces caben los ejemplos. El ejemplo 1, por ejemplo, puede ser la integral de x
coseno de x al cuadrado. Tengo aquí una mezcla de función algebraica con función trigonométrica. Pero si hago la sustitución correcta, u igual x al cuadrado, logro conseguir el du completo, porque el du completo sería x de x. Y el du que se obtiene de la u sería 2x de x. Es decir, me bastaría despejar el x de x, que sería este 2 que pasa dividiendo en medio de du, para poder completar la sustitución. Aquí les hago notar una cosa, ¿no? Este x está multiplicando el coseno, pero el x y el coseno están multiplicados por dx. Por lo tanto, aquí tengo tres, ¿no? Términos en producto. Es decir, esto pudo haber estado colocado así. Integral del coseno de x al cuadrado por x de x. Estando así, le puedo comprender mejor por qué hago esta sustitución. Bueno, este cambio de variable. Porque la sustitución sería coseno x al cuadrado, que es u, y x de x, que es 1/2 de du. Podría ponerle 1/2 de du, pero como el 1/2 es una constante, le saco del integral. Y justificamos eso ahí. Y listo, esto se ajusta, según nuestro formulario, a la regla 2. La regla 2 dice que la integral del coseno de u es seno de u más c. Por lo tanto, como el coseno de u está multiplicado por 1/2, el resultado sería 1/2 de el seno de u más una constante. Alguien me dirá, pero ¿y por qué le suma la constante si en realidad debería sumarle la mitad de la constante? Lo que pasa es que la mitad de una constante sigue siendo constante. Por lo tanto, no tiene sentido que las constantes, ¿no?, se expresen como valores numéricos multiplicados por una constante, porque siempre me da constante. Por lo tanto, queda como constante. Siempre queda como C. Salvo que necesiten otra constante, le podrían dejar a esta como C1 y la otra constante que necesiten como C2. Pero ayer también vimos que la suma de constantes me sigue dando constante. Por lo tanto, no es necesario poner C1 más C2 más C3, sino al final poner una sola C. Así se utilizaría el método de sustitución, ¿no?, con las reglas de integración que hemos obtenido. Justo lo que preguntaba Paola, si no estoy mal, ¿no? Esta u se tiene que tomar como una variable o como una función. Como variable ya está hecha la tarea con la x. Igual pudieron haber hecho con la y, con la z. La variable no siempre tiene que ser x. Pero cuando se trata de un u, tiene que ser tomada como función. Como tiene que ser tomada como función, ¿no?, entonces podría caber, por ejemplo, hay que tener cuidado con los ejemplos que se dan aquí, porque si no logran completar el du, se puede volver inintegrable. Voy a hacer algo parecido a esto para no meterme en problemas, y más que nada por poner un ejemplo didáctico de cómo funciona la sustitución. Supongamos que tienen la integral de x por e a la x al cuadrado de x. Si ustedes se fijan, esto no se apega a nada de lo que está aquí. Pero a través de la sustitución pueden conseguir que aquello que no se apega a esto, con la sustitución sí lo haga. Por ejemplo, u es igual a x al cuadrado. De u es igual a 2x de x. Como tengo algo similar a lo de arriba, ¿no? X por dx, como un diferencial único. Entonces puedo hacer que el x por dx se convierta
en 1/2 de du. Y hago que la variable x quede incluida dentro del diferencial. Al hacer eso, esta integral se volvería e a la x al cuadrado, e a la u. X de x, 1/2 de du. El 1/2 fuera. E a la u de u es e a la u. Por lo tanto, como está multiplicado por 1/2, sería 1/2 de e a la u más una constante. Lo que sí, siempre hay que tener cuidado de escribir la respuesta final. Y aquí, por ejemplo, le dejé en forma de u. Entonces, esto necesitaría, ¿no es cierto?, la respuesta final que, a ver, voy a poner primero esta, sería 1/2 de e a la u, que es x al cuadrado, más una constante. Y acá arriba me falta lo mismo. La respuesta final sería 1/2 del seno de x al cuadrado, más una constante. Esa es la forma en la que funciona el método. Aquí no parece, ¿no? Pero en realidad, la integral de la cotangente de x sería un problema que también ya lo tendríamos resuelto. Voy a hacerlo y les voy a colocar como la fórmula número 11. Si se fijan, la integral de la cotangente no sabemos cuánto es. ¿Qué hago entonces? Le escribo en su forma alternativa, senos y cosenos, cotangente, coseno de x sobre seno de x de x. Alguien me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo escojo la u? Uno de los, una técnica más bien. Una técnica conocida es escoger la u como el valor más sencillo, ¿no? El valor más sencillo que yo le ubico, le escojo como la u, para que no se me complique el diferencial. Ahora, eso aquí no aplica. ¿Cómo escojo aquí una u? Sí, parece que me da lo mismo escoger el coseno que escoger el seno. Entonces, si no aplica de esto de escoger el valor más sencillo, otra forma sería escoger el denominador, no el numerador. Porque si ustedes escogen el numerador, el du va a quedar en el denominador. Y un du en el denominador no van a encontrar nunca. Porque la característica del du es que es un multiplicador. Y es un multiplicador, ¿por qué? Porque necesita complementar la integral. Entonces, para poder complementar la integral necesita multiplicar con las funciones que le antecedan. Entonces, nunca escogería un u en el numerador porque el diferencial me quedaría en el denominador. Y en el denominador no pueden haber de u. Entonces hago al revés. Cojo u igual al seno de x que está en el denominador. Para que el diferencial de u, siendo coseno de x, porque hago diferencia. Si ustedes se fijan, queda en el numerador. Entonces ya consigo que el du quede en el denominador. Haciendo el cambio de variable, tendría integral de coseno de x du sobre seno de x, que es u. Y esto ya puedo resolver con mi regla número 6. La regla número 6 dice que cuando tengo escrito así, el resultado es logaritmo natural de u más una constante, ¿no? Logaritmo natural de u más una constante. Tengo que ponerle así. Por lo tanto, el resultado va a ser logaritmo natural de u, pero u fue seno de x más una constante. ¿Qué estoy diciendo, no? Estoy partiendo de cotangente de x y mediante un cambio de variable llego a establecer que esa integral vale logaritmo natural de secante de x más x. ¿Cómo escribiría la regla 11? Si tengo que de x
puedo hacer el complemento literal que es de x. Eso también lo puedo hacer con la función u. ¿Y por qué pueden hacer eso? Por la regla de la cadena. No olviden que hacer en la regla de la cadena, o más bien, si se puede hacer con la regla de la cadena, se puede deshacer con la misma regla. Por lo tanto, por la regla de la cadena, yo diría que la cotangente de u es igual al logaritmo natural del seno de u más una constante. Y así seguimos obteniendo las reglas. Tengo regla para el seno, el coseno, la tangente y la cotangente. Regla para la secante y para la cosecante todavía no tenemos. Esperémonos un poquito, ya llegamos a eso. Pero por lo pronto, con que ustedes puedan hacer estas aplicaciones, creo que sería muy conveniente que nos sigamos ejercitando en el método porque esto hay que dominar. ¿Y qué tanto se pueden complicar las integrales? Se pueden complicar tanto como esto, ¿no? Por ejemplo, integral de 4x al cuadrado sobre 1 menos 8x al cubo a la cuarta de x. Yo podría decir que esta integral ya es complicada. A ver. Estoy haciendo como ejemplos, ¿no? Perdí la numeración. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Esta integral es difícil, pero vamos a ayudarles a encontrar formas de saber cuál es la sustitución adecuada. La idea es que lo que sustituye aquí me deje con algo parecido a lo que ya conozco. Por eso es importante memorizar las básicas. ¿Y cuáles son las básicas? Esta de cajón, más las trigonométricas, más las otras que salen de las trigonométricas. Por ejemplo, la integral de la secante cuadrado de u de u, hay que saber. Y obviamente los trascendentes, las exponenciales y logarítmicas. Pero las integrales van a venir como quiera. Entonces hay que llegar a esas formas. Formas de decidir. Coger el valor más simple. Eso funciona muy bien en las raíces. Cuando hay radicación, esa forma o esa técnica va muy bien. Pero cuando hay denominadores, ¿no? Podríamos resolver el problema haciendo que los denominadores sean las elecciones adecuadas para la U. Entonces aquí yo podría decir que es mejor escoger como U a 1 menos 8 al cubo, 8x al cubo, que escoger 4x al cuadrado. Por una razón muy simple, porque el diferencial de U no puede quedar en el denominador. Entonces, si cojo a U en el numerador, al diferencial estoy botando el denominador y eso es imposible. Entonces hago al revés. Escojo U al denominador. Ahora, la otra pregunta. ¿Incluyo o no incluyo el exponente? Evidentemente, no hay que escoger al exponente, porque el exponente es el valor o corresponde al valor de n. Y el valor de n se resuelve fácilmente sumando 1. No importa el n que quede, basta que le sumen 1, el problema está resuelto. Entonces, aquí ya ven más tips para escoger la U. Es adecuado que U sea 1 menos 8x al cubo. Porque con eso conseguiría que el de U sea igual a menos 24x al cuadrado de x. Y como yo necesito 4x al cuadrado de x, entonces, despejando de aquí, voy a hacer un paso adicional. Menos 24
no es más que menos 6 por 4x al cuadrado de x. Es decir, 4x al cuadrado de x, que es justo lo que necesito acá arriba, ha sido igual a menos 1/6 de du. Y con eso consiguen meterle en un solo diferencial de u, tanto al diferencial de x como a una función x, en este caso la 4x cuadrada. Estando así, el cambio sería integral de menos 1/6 de du, que representaría este 4x al cuadrado de x. Y el denominador sería 1 menos 8x al cubo, que es la u. Y esta potencia se queda como n a la cuarta. Esto evidentemente ya no se resuelve por logaritmo, porque para que sea logaritmo tiene que ser de u sobre u, es decir, u a la 1. ¿Cómo se resuelven estas que tienen potencias altas en el denominador? Estas se resuelven escribiendo el opuesto, ¿no? En este caso de la función. Si u a la cuarta está en el denominador, es porque para irse al numerador tiene que irse con la potencia negativa. Esto es lo mismo que escribir integral de u a la menos 4 de u. Y ahí sí, el n ya se le reconoce como menos 4. Entonces la integral de u a la n de u se resuelve con la regla básica que ya conocemos. Sería menos 1/6 de u a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1 más una constante. Es fundamental llegar a establecer algo reconocible para liberarme de la integral. Liberarse de la integral es integrar. Una vez que está integrado, rehacer a esto ya es fácil. Es decir, menos 1/6 u a la menos 3 sobre menos 3 más una cosa. Menos con menos se hace más. Podría escribir 6 por 3, 18, es decir, un 18avo. A ver, aquí voy a poner u a la menos 3, ¿no? Que también podría escribir como 1 sobre 18 u al cubo. Porque u a la menos 3 es u al cubo en el denominador. Con las constantes, yo les recomendaría que dejen que les escriban al final. Es decir, en realidad ahorita debería estar escribiendo la c una vez que rehaga, ¿no? La variable, o sea, 1 sobre 18 que multiplica a u, que es 1 más 8x al cubo, 1 menos 8x al cubo, en este caso elevado al cubo, más una constante. Y esta sería la respuesta al ejemplo 4. Una integral que se podría considerar difícil, escogiendo adecuadamente las variables para intercambiar por sustitución con un u de u, mediante todo este procedimiento, les lleva a la respuesta. Un último ejemplo, voy a poner ejemplo 5, que pudiendo parecer fácil, más bien termina siendo difícil, y
es conveniente que ustedes sepan un método de cómo se resuelven ese tipo. Igual es una sustitución, solo que necesita doble sustitución. A veces nos piden que hagamos integrales de este tipo. Entonces, allí sí la duda de cuál es U podría aparentemente resolverse con que U sea X, porque es el más fácil. Pero si U es X, du es de X, y esto quedó fuera. Entonces, la otra alternativa sería que U sea 1 menos X. Si U es 1 menos X, du es menos de X. Y la X se queda fuera. Entonces, ni esta aparentemente. Profe, ¿Sí? y si lo de adentro es, digamos, U es igual a 1 menos X, ¿no es cierto? Ajá. ¿Se puede hacer eso y despejar X, tal vez? Sí, Y justamente. reemplazarle. Aparentemente ninguna de las dos es solución. Sin embargo, si dan el primer paso, es decir, ya se arriesgan, ¿no? Porque otro tip dice que hay que escoger como U los valores que están dentro de un radical. Entonces yo me arriesgo por allí y digo 1 menos X. De U ya no hay elección, tiene que ser el diferencial de este, o sea, menos de X. Ahora, queda la X fuera. Si bien es cierto, queda la X fuera, pero puedo despejar X de aquí. Porque U igual a 1 menos X. Si cambio X a este lado y U a este lado, me queda que X es igual a 1, ¿no es cierto? Menos U. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Qué pasa si, o sea, bueno, antes de integrar y todo y de buscar una variable, qué pasa si ¿Ya? el x, el que está afuera, que multiplica la raíz de 1 menos x, entra al radical, sería multiplicando y al cuadrado? Y, o sea, eso se le reemplaza por u. O sea, ¿se puede hacer eso? Voy a hacer exactamente lo que usted me dice, con que respete las normas algebraicas, con que esas no se quebranten. Se dice, meto X aquí como X cuadrado para que me quede X al cuadrado menos No, X o al... sea, es que multiplica, no es que es menos. Eso de aquí es igual que esto, ¿sí o no? Así, Ujú. sí. A mí me parecería que es más difícil hacer esta que esta. Y les explico por qué. Profe, es que, o ¿Sí? sea, bueno, antes de que le multiplique, sino como factor, por ejemplo, x que multiplica entre paréntesis 1 menos x y eso se escoge como 1 y luego se le deriva a eso. Esto por X al cuadrado de X, así. Sí, ¿Qué haría U? u sería 1 menos x por x al cuadrado. Bueno, O pero es sea, lo mismo que esto a fin de cuentas. bueno, sí. El problema es que el du va a quedar complicadísimo porque va a ser 2 que multiplica a 1 menos X por el diferencial de adentro que sería menos de X. Y si bien es cierto, usted tiene esto, pero esto no haya por ningún lado. Es que no falta el x al cuadrado. Pero es que, a ver, perdón, U era 1 menos X nada más. Du sería, U es 1 menos X. Por x al Du, cuadrado. Ah, o sea, profe, verá, es que pero es que aquí si el le hace u, por X al cuadrado, se le complica más, es decir, U sería todo. sí, todo lo que está dentro del radical. ¿Se imagina el diferencial de esto? ¿Qué tan difícil puede ser? Diferencial del primero por el segundo, más el primero por el diferencial del segundo. Es decir, toda esa expresión en dónde encuentro. Todo tiene que encontrarse dentro de la expresión. Si no está todo dentro de la expresión, ya no funciona el método. Ah, ya. Por eso también Claro. podría decir, a ver, aquí que U sea esto, que está incluso más fácil. Ujú. Pero ya se cogió todo, solo queda el de X. Y resulta que el de U es 2X menos 3X al cuadrado. Todo esto de X. Esto no va a ir por ningún lado. Ah, no, no sé. Ya, profe, ya. Gracias. Ya.
No importa, voy a seguir eligiendo, viendo, pero fíjense que esto de aquí incluye todo. ¿Cómo así? Lo importante es que todo lo que depende de X, a través de esto pase a depender solo de U. X es 1 menos 1. Raíz de 1 menos X es raíz de U. Y de X es menos de U, porque menos de X es de U. Entonces, de X es menos de U, pero no pongo menos de U, sino pongo menos de U. La integral sería menos, la integral de 1 por raíz de U sería, ¿no es cierto? La raíz de U. Menos por menos se hace más. U por raíz de U es U por U a la 1 medio. Es decir, integral de U a la 3 medio. Claro que puede haber escrito antes menos integral de raíz de U más U a la 3 medios o raíz cúbica, raíz cuadrada, pues no, de U al cubo, de U. Entonces lo que hice es directamente multiplicarle, porque igual esto se convierte en 2 integrales. Entonces esta integral ya se resuelta porque es U a la 1 medio. Entonces sería menos U a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, que sería 3 medios, más U a la 3 medios más 1, que sería U a la 5 medios, sobre 5 medios, más una constante. Entonces esto se convierte en menos 2 tercios de U a la 3 medios, más 2 quintos de U a la 5 medios, más una constante. Y de ahí ya lo que era U era 1 menos X, entonces sería menos 2 tercios de 1 menos X a la 3 medios, más 2 quintos de U, de U que es 1 menos X a la 5 medios, más una cosa. Y así nos tocará seguir practicando, porque como digo, en este método ustedes deben tener bastante soltura. Entonces, aquí lo que nos toca es ejercitar. Y para eso, qué mejor que los ejercicios complementarios del método de sustitución que tienen que hacer, más estas tareas en las que ya se les da algunos ejercicios escogidos en base a la dificultad. Entonces, esta tarea número 3 sería, ¿no?, integrar con el método de sustitución, ¿no es cierto? Pero usando ya todas las reglas conocidas. Veamos si podemos hacer la integral de X raíz de X más 2 de X. La integral de 4 seno de X sobre 1 más coseno de X al cuadrado. La integral de X sobre la raíz de X más 3. Y la cuarta, la integral de X por X al cuadrado más 1 por la raíz de 4 menos 2X cuadrado menos X a la cuarta. Todo esto por dx. Ya les mandaría la foto de la tarea. Hasta allí sería. Veamos cómo les va con esas integrales. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego. Luego, profe. Que pasen Gracias, muy bien. profe. Chao. Gracias, profe.
Hasta luego. Gracias.